Muchísimas gracias por las presentaciones. En este momento sigue el doctor César Bretón con sus aproximaciones electrofisiológicas en tetralogía de Fallot. El doctor Bretón, como lo habíamos presentado, es pediatra de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo pediatra de la Universidad Bolivariana en Medellín y electrofisiólogo del Instituto Nacional Ignacio Chávez en la Ciudad de México. En este momento se desempeña como cardiólogo y electrofisiólogo pediatra en la Fundación Cardiovascular en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bienvenido, doctor Bretón. Después de la conferencia del doctor Bretón vamos a tener un pequeño break. No se nos vayan a ir, que siguen conferencias supremamente interesantes y al final el panel general con todos los especialistas para responder las preguntas que no se hayan hecho a través del panel de preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo las preguntas y los especialistas las pueden ir contestando durante el desarrollo de las otras conferencias. Bienvenido, doctor Bretón, y muchas gracias. Bueno, doctor Betancourt, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues, también al Colegio Colombiano de Electrofisiología, quien nos ha permitido nuevamente y anualmente poder contar algo de, digamos, de lo nuevo que ha salido en electrofisiología pediátrica, en arritmias en pediatría y cardiopatías congénitas. Yo les voy a hablar algo de las implicaciones electrofisiológicas en tetralogía de Fallot. Ya vamos a hablar algo de introducción, algo de factores de riesgo de muerte súbita, principales arritmias, cardiofibrilador y resincronizador, que ya Rafael nos explicó muy bien, entonces eso lo vamos a pasar un poco más rápido, y el abordaje de arritmias en tetralogía de Fallot. Y algo ya para electrofisiólogos es como el abordaje ya cuando nos enfrentamos en la sala y en el estudio electrofisiológico. Entonces recordamos que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, más o menos de 4 por mil recién nacidos vivos. Y recordamos que embriológicamente es un desarrollo anormal del infundíbulo pulmonar con una desviación anterior izquierda que hace 4 características digamos, anatómicas, y que son lo que nos va a presentar la sintomatología de los pacientes, con una estenosis que puede ser infundibular o valvular pulmonar, una comunicación interventricular amplia, lo cual hace que haya mezcla de la sangre desoxigenada con la oxigenada, y una hipertrofia ventricular derecha. Principalmente son, digamos, las alteraciones anatómicas, y por consiguiente un cabalgamiento del anillo de la válvula aórtica sobre el septum interventricular. Entonces, esta cardiopatía pues tiene múltiples opciones quirúrgicas desde el periodo neonatal hasta ya los adultos. Y todo esto hace que haya sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen de un ventrículo, de las aurículas, haya cianosis crónica, haya múltiples incisiones a lo largo de las correcciones, desde inicialmente fístulas que son extracardíacas, fístulas sistémico-pulmonares extracardíacas, hasta correcciones intracardíacas como cierre de los parches de comunicación interventricular, como correcciones a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, con ventriculotomías, con parches transanulares, y todo esto pues hace que se formen cicatrices, se formen istmos de conducción, que más adelante vamos a comentar, y esto, la tetralogía de Fallot sea una fábrica de arritmias. Y pues ya están, digamos, bien documentado cuáles son las principales arritmias en tetralogía de Fallot. Y vemos que más o menos 1 de cada 5, 1 de cada 6 pacientes presenta arritmias en su curso, y esto lógicamente aumenta con mayor edad del paciente, y hay algunos factores de riesgo que vamos a comentar. Principalmente las arritmias son ventriculares, le siguen las auriculares, posteriormente los trastornos de conducción como bloqueo, disfunción sinusal. Y digamos que dentro del grupo de las más frecuentes que está la taquicardia ventricular, la mayoría son de mecanismo reentrante y la mayoría son monomórficas. Un porcentaje menor ya vienen las polimórficas o las TB focales, y las que son originadas del sistema His-Purkinje son menos frecuentes. Dentro de las auriculares, la mayoría son también mecanismos reentrantes. Aquí está más o menos una tendencia por sexo y por edades. Digamos, hay un pico inicial hacia los 40 años, llamativamente disminuye y vuelve y aumenta. Y las principales son de mecanismo, son de presentación monomórfica.
Entonces, para hablar de las bradiarritmias, generalmente tenemos que del 7 al 9% de los adultos con tetralogía Fallot van a que requerir marcapasos. Esto ya es, digamos, un mecanismo más degenerativo, más post-cirugía. Inicialmente, en el periodo de la edad pediátrica, pues los trastornos de la conducción y el impulso eléctrico no son tan frecuentes como la disfunción sinusal. El bloqueo auriculoventricular de alto grado no es tan frecuente, pero también se puede presentar. Y existen lo que ya conocemos los trastornos intraventriculares, como el bloqueo de rama derecha, que es muy frecuente en los pacientes con Fallot. Y pues digamos que las recomendaciones, de acuerdo a las guías, generalmente van de la mano con síntomas y con las frecuencias cardíacas promedio en el día. Y esto pues varía lógicamente de acuerdo a la edad pediátrica. Si es un paciente neonato, pues si tiene cardiopatía congénita y tiene una frecuencia cardíaca promedio en 24 horas menor de 60-70%, pues hay que pensar en implantar un dispositivo, ya sea, digamos, en este periodo de vida epicárdico. Por el otro lado, digamos que ya en los adultos las indicaciones de implante de dispositivo van a ir de la mano de las guías de adultos que son similares y en eso nos basamos. Pero hablar de tetralogía de Fallot es hablar del riesgo que existe de muerte súbita, de taquicardias ventriculares y de muerte súbita. Y pues aquí vemos una gráfica donde nos muestra todo lo que está alrededor de un paciente que sufre una muerte súbita o un arresto cardíaco recuperado, también llamado de esta forma. Entonces, de esta forma, pues hay varios ítems en los que tenemos que estar presentes, pero uno de los más importantes es la parte preventiva. ¿Qué podemos hacer nosotros como cardiólogos, como de pediatría, medicina general, pediatría, cardiología pediátrica o adultos y electrofisiólogo? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Y en esto está más o menos enfocada parte de la charla, y es cuándo sí o cuándo no poner un desfibrilador, que ya Rafael lo explicó muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros ya cuando estamos enfrentados ante una arritmia? Entonces, ha salido diferentes artículos a lo largo de los últimos años y que nos han mostrado los factores de riesgo para muerte súbita en tetralogía de Fallot, con diferentes referencias, diferentes estudios, calidad de estudios también, diferente calidad de estudios, diferente número de pacientes. Pero resumiendo, ¿qué tenemos? Que generalmente un paciente con tetralogía de Fallot que viva más tiempo, ya por el hecho de ser de mayor edad, tiene más riesgo de presentar arritmias ventriculares o muerte súbita. Si la edad quirúrgica, la edad de cirugía fue mayor, también tiene mayor riesgo. Si hay, a medida que requiere implantes o cambios de válvula pulmonar, también aumenta el riesgo de arritmia ventricular o muerte súbita. Por otro lado, si el paciente requirió algunos shunts o fístulas sistémico-pulmonares con parches transanulares amplios, esto afortunadamente los cirujanos cardiovasculares pues han mejorado la técnica y han disminuido estas incisiones a nivel del ventrículo, a nivel de las ventriculotomías y parches transanulares, y eso ha mejorado en parte la presencia de arritmias. Y pues que el paciente vaya a requerir varias intervenciones. Un evento de taquicardia ventricular no sostenida ya implica mayor riesgo de presentar como tal arritmias malignas o muerte súbita. Los síntomas que nos hablaba ahorita Rafael, los síntomas tanto de falla cardíaca como síntomas de arritmias como palpitaciones rápidas, como presíncopes o síncopes, se le han venido dando mucha importancia a esta parte. Por otro lado, la disfunción ventricular, y hay algunos estudios que nos muestran que simplemente tener tetralogía de Fallot y fracción de eyección menor del 50% ya incrementa el riesgo de muerte súbita o arritmias malignas. Una fracción de eyección medida por resonancia menor de 40 también es factor de riesgo para muerte súbita y arritmias. Y lo que sí, pues, de los más estudiados es el QRS mayor de 180, que nos habla de un trastorno eléctrico importante, en donde pues ya se ha documentado en varios estudios. Por el otro lado, ahorita les voy a mostrar lo que es la fragmentación del QRS, también se ha visto de forma importante. Entonces ya hemos visto que han venido sacando score, y esto pues lo utilizamos en la práctica diaria, y es una sumatoria, una resta, una sumatoria de diferentes factores, y a la larga pues es una decisión clínica, netamente clínica, de a qué paciente se le debe poner un desfibrilador o no. Y este es uno de los artículos que ya expuso
Rafael, no me voy a detener en él, pero simplemente ellos arrancan con la edad quirúrgica y esto es importante. Ya vemos pacientes que superaron hacia los años 70, 80 con algunas técnicas inicialmente más invasivas, más agresivas, y eso marca ya un pronóstico como muerte súbita. Y pues ya las nuevas técnicas. Por otro lado, pues la disfunción del ventrículo izquierdo y los síntomas. Este también lo discutió Rafael ya, pero lo que les quería mostrar simplemente es que a mayor factor de riesgo, a mayor número de factor de riesgo, la probabilidad de tener arritmias malignas o eventos indeseables es mayor. Entonces, es una sumatoria digamos, de factores. Pero es importante, sobre todo también en la edad pediátrica, cuando ponemos un desfibrilador, pues que esto es un procedimiento invasivo que requiere, digamos, un seguimiento muy estrecho y que lógicamente nos va a traer algunas complicaciones. Toda intervención puede traer complicaciones. Aquí vemos cómo está descrito en este artículo las complicaciones en tetralogía de Fallot y desfibrilador. Y vemos pues que de las descargas inapropiadas es de las más importantes, y esto es dramático si no lo tenemos en cuenta en la edad pediátrica, en donde realmente pues esto le puede alterar la vida a un paciente pediátrico, por supuesto en cualquier grupo etario. Entonces, teniendo presente, digamos, a cuáles pacientes con tetralogía de Fallot le vamos a implantar un desfibrilador, lo que buscamos es que realmente tenga descargas apropiadas, que sirva para lo que se le puso. ¿Sí? Y le voy a mostrar dos artículos en donde pues, miraron realmente cuáles pacientes con desfibrilador tenían descargas apropiadas o no. Y este es uno en donde pues, encontraron como factores de riesgo la taquicardia ventricular no sostenida, la fragmentación del QRS, el QRS mayor de 180 milisegundos, la disfunción ventricular menor de 35 y la taquicardia ventricular inducida en estudio electrofisiológico. Y aquí vemos que entre el paciente tenga más factores de riesgo, ¿sí? Si tiene 3 o más, la probabilidad de descargas apropiadas aumenta. Esos son valores, digamos, bajos, pero realmente lo que ellos quieren evidenciar es que entre más factores de riesgo, la probabilidad de tener descargas inapropiadas es menor. Esto es muy importante. Y cuando ya hicieron el análisis multivariado, que también es un factor a tener presente en la práctica clínica diaria, es la fragmentación del QRS, es la fragmentación terminal, que nos habla de unas zonas de conducción lentas en la porción terminal del ventrículo derecho, digamos, en la porción final de activación del ventrículo derecho. Y, digamos, en el multivariado fue de lo que tuvo más importancia. Entonces, lo que nos concluyen es que a mayor factores de riesgo, mayor probabilidad de tener descargas apropiadas. Este es otro artículo que también lo comentó ahorita en la charla anterior, y pues de acuerdo a los factores de riesgo, como si un paciente tiene un previo, si tiene una inducción de taquicardia ventricular en estudio electrofisiológico, son similares a los anteriores, el QRS mayor de 180, una incisión ventricular que habla de que pues, la porción de cicatriz a nivel del ventrículo es mayor, la taquicardia ventricular no sostenida y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor de 12 nos da un puntaje, y este puntaje lo estratificamos y de acuerdo a la estratificación lo agrupamos en algunos factores de riesgo, si es bajo, intermedio o alto. Y la idea es, digamos, en el grupo intermedio definir con un procedimiento invasivo si el paciente tiene o no inducción de taquicardia ventricular. Y esto es pues, también de forma muy importante tenerlo presente, si es negativo o si es positivo, definir la indicación de dispositivo. Pero esto es lo que les quería demostrar. Y de acuerdo al score, si es bajo, intermedio o alto, la probabilidad de tener descargas apropiadas pues incrementa a medida que tiene más factores de riesgo, ¿sí? Donde el score da más alto. Digamos que el mensaje es sumar los factores de riesgo, conocerlos, buscarlos, y entre más factores de riesgo, pues definir si requiere o no implante de cardiofibrilador. Y esto también ha sido de ayuda, digamos, en estudios recientes, digamos, es la presencia de cicatrices o los realce tardío que podemos evidenciar en resonancia, y es una herramienta más. Las quería mostrar, digamos, porque aquí se evidencia de acuerdo a la inducción o no de taquicardia ventricular y la relación que existe con el porcentaje o con el área presente
de cicatriz o de realce tardío, y eso nos habla indirectamente pues que hay una zona más dañada del ventrículo y que está en relación con la presencia de inducción de taquicardia ventricular, por tanto nos puede ayudar en la toma de decisiones para un defibrilador. De resincronización, solo una diapositiva, y estos pacientes, digamos, ya hay algunos métodos por estudios, digamos, de mapeo tridimensional, en donde uno puede documentar la zona de activación tardía a nivel del ventrículo derecho, y en esa zona de activación tardía, solo con un cable, con un implante, un cable, digamos, de estimulación en esta zona tardía, uno puede recuperar un QRS de ancho por bloqueo de rama derecha, como lo vemos aquí, y volverlo en un QRS angosto, o sea, resincronizar. Y eléctricamente esto pues se evidencia ya en las curvas ecocardiográficas por strain, por los diferentes mecanismos de función ventricular que podemos evidenciar, y la activación se mejora y el paciente puede mejorar la sintomatología. Y aquí están, pues, digamos, cómo las diferentes variables, no solamente clínicas, sino también ecocardiográficas y hemodinámicas se mejoran. Entonces, es una herramienta que debemos tener presente en los pacientes con tetralogía de Fallot, con QRS ancho o secundario a un bloqueo de rama derecha, y que no vayan bien posterior a un cambio de válvula pulmonar o posterior a la recuperación o al reparo de lesiones residuales. Entonces, eso es algo a tener presente. Dentro de las arritmias auriculares, vemos que hablábamos del 15 al 20%, son arritmias auriculares. Muchos pacientes tienen doble taquicardia, no solamente auricular, sino ventricular, o auriculares de diferente mecanismo. La mayoría, pues, sí son macrorreentradas, son circuitos macrorreentrantes. De preferencia en estos pacientes, la idea es más hacia la ablación, digamos, a la intervención, al manejo definitivo, más que a la medicación. Lógicamente va a depender de algunos factores que de cada uno tenga presente. Estos pacientes, como la tetralogía de Fallot está catalogado como cardiopatía congénita de complejidad moderada, los pacientes con arritmias auriculares tipo fibrilación auricular o macrorreentradas intraauriculares o flotter atípicos, como lo puedan llamar, estos pacientes deben estar anticoagulados. Aquí no vale el Chasvax, aquí no vale Hasbled, aquí, digamos, hay que tenerlos presentes, pero así tenga un Chasvax bajo, este paciente con cardiopatía congénita compleja, de complejidad moderada y arritmia auricular tipo FA o macrorreentradas, deben estar anticoagulados. Y pues para recordar, digamos, todas las intervenciones que puede requerir un paciente con tetralogía de Fallot, ¿sí? La triotomía, que es de las más frecuentes, ahí alrededor de la cicatriz puede girar una taquicardia porque se crean istmos de conducción lenta, que vamos a describir ahora, alrededor del istmo cavotricuspidio, que es una zona de conducción lenta, o taquicardias focales. Y este es un caso, pues, de una arritmia donde vemos una macrorreentrada. No lo podemos catalogar como flotter típico, sino más como una macrorreentrada, y es un paciente en donde su taquicardia estaba girando alrededor de la cicatriz de la triotomía, y aquí pues con una lesión a nivel de la zona de conducción más lenta de esta taquicardia, la taquicardia para y retorna a su ritmo sinusal. Entonces, digamos que en arritmias auriculares se prefiere iniciar con manejo de ablación, siempre que se pueda, siempre que se tenga el recurso. Bueno, pasando ya a arritmias ventriculares, esto se viene hablando desde el año 2007, la doctora Septenfield, digamos, ha sido como la abanderada, y nos ha hablado de los sismos de conducción, digamos, sismos anatómicos, y que tenemos que diferenciar en qué son sismos anatómicos y cuáles son sismos anatómicos de conducción lenta, porque no todos los sismos anatómicos tienen la posibilidad ni las características electrofisiológicas de crear un mecanismo reentrante. Y ella nos los clasifica en 4. El istmo 1 número 1 está entre el parche de la ventriculotomía y el anillo tricuspidio, o entre la incisión de la ventriculotomía y el anillo tricuspidio. Ahí está el istmo 1. El istmo 2 entre la porción superior de la ventriculotomía y el anillo pulmonar. El 3, que es el más frecuente de todos y el que más nos da generalmente las taquicardias ventriculares en Fallot, está entre el cierre del parche de la comunicación interventricular y el anillo pulmonar,
y el 4 entre el cierre del parche de la comunicación interventricular y el anillo tricúspide, pero ya, digamos, en la pared más septal. La frecuencia, pues la mayoría es el 1 y el 3, siendo el 3 el más frecuente. Esto ha cambiado, digamos, de acuerdo a las estrategias y a los mecanismos de corrección quirúrgica. Aquí vemos cómo los sismos, lógicamente, cuando entramos nosotros al estudio electrofisiológico, se debe correlacionar con mapas de activación, digamos, con mapas de voltaje de activación que indirectamente nos habla de en qué tejido es el anormal y si tenemos taquicardia o no, poderlas con unos mecanismos o con unas estrategias de mapeo electroanatómico o ubicar la taquicardia. Entonces, a medida que las incisiones son más pequeñas, pues los sismos se han vuelto más pequeños, digamos, la cicatriz se ha vuelto más pequeña y los sismos más grandes, como acá. Por lo menos este istmo ya es mucho más grande y esto hace pues que por acá, que se forme una taquicardia por acá de mecanismo reentrante sea más difícil. Eso, digamos que de acuerdo a lo contemporáneo, a las cirugías contemporáneas, pues, o más recientes, ha mejorado en la producción de istmos. Entonces, ¿qué es un istmo de conducción lenta? Un istmo de conducción lenta es la posibilidad, digamos, es un tejido que tiene unas características de conducción eléctrica más lentas, en donde cumplen las leyes que conocemos de la inducción de una reentrada, en donde un tejido es excitable y se deja excitar, digamos, por la parte posterior o por la cola de este tejido y se puede crear un cortocircuito reentrante. Entonces, ya en estudios, digamos, de mapeos tridimensionales, estudios electrofisiológicos, se han documentado que los mecanismos de arritmias en taquicardia ventricular en Fallot se han encontrado alrededor, la mayoría tienen sustrato de un istmo de conducción lenta, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo que pues no todos los pacientes con Fallot somos tan minuciosos en buscar los istmos de conducción lenta y por eso están descritos de un porcentaje más bajo, pero cuando encontramos una tetralogía, una taquicardia ventricular en tetralogía de Fallot, la mayoría tienen un istmo de conducción lenta. Y aquí les voy a mostrar que es un istmo de conducción lenta. Y vemos, digamos, este paciente en una activación del nodo sinusal en donde a medida que va disminuyendo o más, se va volviendo más apical, la activación eléctrica va de arriba hacia abajo y va a terminar por acá. Cuando aquí por lo menos vemos los electrogramas, de acuerdo a si colocamos el catéter en la primera posición, o en la segunda o en la tercera posición. Entonces, el istmo de conducción lenta tiene que tener, digamos, tanto distancia como tiempo de activación, ¿sí? Para determinar el índice de velocidad de conducción, que es a la larga el que, si nos da un valor menor de 0.5, nos va a clasificar dentro de un istmo de conducción lenta y ese es el que tenemos que tener más presente. Entonces, aquí vemos que digamos no hay una zona de conducción tan lenta en este istmo de conducción, a pesar de que es un istmo anatómico, no es de conducción tan lenta. Aquí sí vemos diferentes colores y una activación desde el primer electrograma al último electrograma más prolongada y una zona lenta de conducción a nivel del istmo, y lo cual hace que pues, el istmo, esta porción de tejido, tenga las posibilidades de crear una reentrada, ya sea por detrás o por acá, ¿sí? Y eso es el istmo de conducción lenta. Aquí lo vemos un poco más claro y cómo lo vamos a determinar. Aquí vemos en el istmo 1 y en el istmo 2 y realmente vemos que de acá a acá pues no hay una distancia, en activación muy amplia. Vemos que alrededor de solamente 20-30 milisegundos, con unos potenciales muy buenos, o sea, este tejido es sano, como vemos aquí todo en morado, y no hay zonas de conducción lenta, pero si nos vamos al istmo 3, en donde ya ponemos un catéter aquí, ponemos el catéter en la región A, vemos que hay un electrograma muy bueno, o sea, tejido de conducción bueno, ¿sí? Y empezamos a contar desde este tiempo y vamos avanzando con el catéter aquí en B, ya vemos una zona de conducción lenta, o sea, aquí ya es el borde del istmo. Desde aquí debemos medir ya en milímetros la zona del istmo. El C también vemos que es un electrograma lento de conducción lenta con bajo voltaje
y en D vuelve a recuperar una zona de alto voltaje, que generalmente el criterio es mayor que 1.5 milivoltios, y en esta zona empezamos ya, digamos, a tener una zona de conducción lenta con una medición que va de B a C en milímetros y con una distancia eléctrica, con una duración eléctrica de conducción que es lo último menos lo primero, el primer valor, y ahí en ese sentido esto se puede hacer tanto en sinusal como estimulado de una pared para poder determinar, y dividimos la longitud como está aquí en este otro ejemplo, ya se lo voy a mostrar, y dividimos la longitud entre la duración y eso nos da un valor. Entonces el protocolo, ya cuando estamos ante un estudio electrofisiológico en un paciente con tetralogía de Fallot y taquicardia ventricular, conocemos que es realizar unos protocolos de estimulación con un tren de 600, 500, 400, algunos lo bajan un poco más con 3 o 4 extraestímulos. La idea es tratar de inducir taquicardia ventricular y ojalá esta taquicardia ventricular sea estable, sea hemodinámicamente estable y se pueda realizar un mapeo con algunas maniobras electrofisiológicas para determinar su mecanismo o su giro, en qué sitio del istmo está. Posteriormente, definimos las zonas excitables con alto voltaje hacia más o menos de salida de 10 voltios, y esto nos ayuda para definir la porción de válvulas, de los anillos valvulares, ¿sí? Aquí los dos, aquí vemos estimulación gris, estos TAC gris, que son zonas donde no se estimula el tejido, y por otro lado, digamos que este es el ancho del istmo, y por otro lado la longitud del istmo, que va desde el sitio también donde tenemos voltajes de electrograma mayor de 1.5 hasta el final del istmo. Entonces, ¿eso qué nos da? Esta distancia, que es más o menos 26 milímetros de duración entre las zonas de los mejores electrogramas de voltaje, ¿sí? Y una duración que en este caso es la medición del último valor menos el primero, de acuerdo al ritmo sinusal, y el primer electrograma menos el primero, y ahí nos da la distancia, tanto en milímetros como la distancia en activación en milisegundos. Esto lo dividimos y todo lo que es menor de 0.5 es un istmo de conducción lenta. Estos istmos son los que realmente son importantes para definir nosotros en el estudio electrofisiológico. A veces se desenmascara de una forma con estimulación ventricular. ¿Y esto por qué se hace? Porque a veces colisionan en ritmo sinusal, tanto por acá como por acá, la activación terminal en sinusal. Entonces estimulamos de una pared y realizamos la misma maniobra poniendo el catéter a lo largo del istmo y mirando desde qué momento tenemos electrogramas buenos, bajan los electrogramas y otra vez salen los electrogramas. Medimos esa distancia, medimos la duración que hay eléctrica y esa división nos da los sismos de conducción lenta. ¿Y por qué es importante? Porque realmente tenemos que hacer unas lesiones con radiofrecuencia a nivel de estos sismos. ¿Para qué? Para que pues bloqueemos la conducción eléctrica entre un sitio y el otro y la taquicardia, el mecanismo reentrante, no se pueda dar. Y comprobamos, la idea es, después de realizar la lesión eléctrica, comprobar el bloqueo, como lo hacemos cuando bloqueamos el istmo cabotricuspideo, pues aquí también hacemos unas maniobras para evaluar el bloqueo del istmo, donde aquí estimulamos, el circuito va por detrás, y lógicamente la distancia que hay de acá, de la región estimulada al primer catéter, debe ser menor que al final del catéter. Y aquí vemos, al rojo da 52 milisegundos, al azul da 72 milisegundos. Lo podemos hacer de forma inversa para evaluar bien que realmente tengamos una zona de bloqueo eléctrico que la hicimos por lesiones de radiofrecuencia. Y aquí vemos otro mapa posterior al bloqueo, ya es un mapa nuevamente en sinusal y vemos la zona de bloqueo a nivel del istmo. Y esto es importante porque se ha visto en varios artículos que no solamente es la no inducibilidad de taquicardia lo que nos da el éxito a largo plazo, es el bloqueo del istmo, o sea, tenemos que tener las dos. Y esto lo demostraron desde el 2017, en donde aquí tenemos, digamos, se agruparon en tres grupos, pacientes con tetralogía de Fallot, en donde se llevaron a estudio electrofisiológico, a algunos se le indujo taquicardia ventricular, a otros no, a algunos se les hizo bloqueo del istmo, a otros no, y lo que les quería mostrar es que los pacientes de este grupo en los que tenían, o en los que no tenían un istmo de conducción lenta,
o el istmo de conducción estaba presente y tenían bloqueo del istmo, los pacientes no tuvieron ninguna recurrencia en el seguimiento. Entonces, ahí es donde documentamos que realmente bloquear el istmo es lo que nos va a marcar el éxito. Y por otro lado, los pacientes que tuvieron un istmo de conducción lenta presente y no le hicieron bloqueo del istmo anatómico, la recurrencia fue del 50%. Y ahí, de este artículo, pues es donde generalmente se basa que los istmos anatómicos de conducción de menor de 0.5 milímetros por milisegundos o metros por segundo son los que hablan de istmo de conducción lenta. No todas las ablaciones de este tipo son fáciles, hay, digamos, algunas alteraciones, y esto lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces no podemos lograr el bloqueo, a veces es difícil, entonces es algo que tenemos que tener presente. En el istmo 4 tenemos una cercanía al GIS, entonces a veces el bloqueo del istmo 4 nos da, pues es más complicado, las coronarias por la relación de la raíz aórtica, el istmo 3 a veces es difícil llegarle al istmo 3. Y pues a veces el miocardio es muy grueso, son, digamos, focos o lesiones que tenemos que hacer más profundas, entonces debemos utilizar algunas de las estrategias ya secundarias. Y por último, la ablación quirúrgica, que es, digamos, el objetivo de esto. Si nosotros llevamos a un estudio electrofisiológico, no le logramos, o el paciente queda con taquicardia ventricular inducible o no le podemos bloquear el istmo, nos toca, si el paciente va a procedimiento quirúrgico, en ese mismo procedimiento quirúrgico hablar con el grupo de cirujanos para que ellos nos puedan hacer las lesiones, que pueden ser algunas con radiofrecuencia o las otras con crioablación. Y la idea es bloquear sí o sí el istmo 3 y el istmo 4. Y aquí les muestro un video en donde, digamos, ya se está haciendo en algunos centros, donde se coloca un cable de estimulación antes del istmo 3 y posterior al istmo 3, o digamos en los lados laterales del istmo 3, para estimular y tener seguridad del bloqueo a nivel del istmo. Se lleva, se utiliza un catéter grid también para realizar la medición de los potenciales a nivel del istmo, y con esto pues realizar las estimulaciones y los registros de electrogramas, hacer las lesiones con crioablación a nivel del istmo 3 y el istmo 4, generalmente donde ocurren la mayoría de taquicardias ventriculares. Aquí vemos que antes del bloqueo pues estaba unido, ese istmo estaba de conducción lenta, posterior a la crioablación, hay unas lesiones de crioablación, y posteriormente se comprueba que ya el bloqueo de conducción a nivel del istmo se da. Este paciente pues, digamos, hay menor probabilidad de que nos dé una taquicardia ventricular posterior a estas lesiones. Sí, se hace un corazón batiente y aquí ya vemos que hay un bloqueo de conducción a nivel del istmo. Posteriormente se termina la cirugía. Entonces ya para terminar, vemos que la tetralogía de Fallot es una fábrica de arritmias, tiene sustratos por todos lados, tanto auriculares como ventriculares, y que tenemos que tener muy presente cuáles son los factores de riesgo de muerte súbita para aclararlos. Y les quiero mostrar ya para terminar estos cuatro escenarios: un paciente con tetralogía de Fallot y una taquicardia ventricular inestable o una muerte súbita recuperada. Este paciente, lo ideal es llevarlo a estudio electrofisiológico e intentar retirar digamos, o bloquear el istmo, los parámetros de éxito de no inducibilidad y bloqueo del istmo, pero sí o sí este paciente debe ir a un implante, un desfibrilador. El segundo escenario es un paciente con tetralogía de Fallot y taquicardia ventricular hemodinámicamente estable o tolerable. Este paciente, la idea es realizarle un estudio electrofisiológico y durante el estudio electrofisiológico tener los parámetros de éxito, que cuáles son: que la taquicardia sea no inducible, si ustedes se dan cuenta está ahí, está en mayúscula, y bloqueo del istmo anatómico de conducción lenta. Estas dos cosas las tenemos que tener presentes. Si esto es exitoso y el paciente no tiene ninguna indicación de prevención primaria del desfibrilador, como extracción de eyección del 35 o clase funcional 2-3, este paciente pues debe ir, si no lo tiene, a seguimiento, si sí lo tiene, a desfibrilador. Por otro lado, si no logramos este éxito, hay que considerar con todo el grupo definir si lo manejamos médicamente o lo llevamos a un estudio, a un implante de un desfibrilador.
Y esto es frecuente. El tercer escenario es los pacientes que van a ir a cirugía. Aquí viene el concepto de estudio electrofisiológico prequirúrgico o van a ir a un implante, una válvula pulmonar percutánea que cada vez estamos, digamos, colocando más en los servicios. Este paciente también, de acuerdo a síntomas, de acuerdo a factores de riesgo, se debe tomar la decisión de si va o no a un estudio electrofisiológico, lo mismo si tiene criterios de fibrilador como prevención primaria. Si por el otro lado tenemos los criterios en el estudio electrofisiológico de no inducibilidad o de bloqueo del istmo, pues realizarle en el estudio electrofisiológico de acuerdo al éxito que tengamos adentro del estudio electrofisiológico y definir si es exitoso el procedimiento, si no tiene indicación de prevención primaria, seguimiento. Por el otro lado, si no tiene éxito, llevarlo a un desfibrilador. Y por último, es el que generalmente nos afrontamos, que es el paciente con múltiples factores de riesgo, en donde debemos, de acuerdo a si nos da los suficientes criterios para ponerle un desfibrilador, pues llevarlo a un implante de desfibrilador. Si nos falta alguno, llevarlo a una inducción de taquicardia ventricular. Depende si es exitoso o no, llevarlo a un implante de un desfibrilador. Entonces, ya para concluir, generalmente pues el FALOT, eso es muy frecuente, las arritmias supraventriculares y ventriculares. Es importante buscar y conocer los factores de riesgo de muerte súbita para tetralogía de Fallot para que tengamos la mejor indicación del cardiodesfibrilador y no tener descargas inapropiadas. El tratamiento de arritmias, de preferencia el estudio electrofisiológico y ablación, y el éxito de la no inducibilidad y el bloqueo del istmo. Y, lógicamente, como decía Rafael, estos son de manejo multidisciplinario. Esta es nuestra institución, la Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Bucaramanga. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor César. Excelente presentación. No se les olvide, no se vayan a ir, en 10 minutos volvemos.